Capítulo 328. Darkguard III. No declararon la guerra inmediatamente en Darkguard II, aunque Alka realmente quería hacerlo. Al final, explorar y reunir información fue lo primero. Darkguard III no estaba cubierto de cenizas ni de hollín, sino que todo el lugar estaba seco. El suelo era arenoso y el aire inexistente. Hasta donde podían ver, el cielo estaba blanco y ardiente, y un sol blanco quemaba el mundo que había sobre ellos. La arena estaba caliente. Tan caliente que los granos de arena estaban a punto de derretirse, pero sus protecciones mágicas impidieron que dañaran a los dos poseedores del dominio. Caminamos. Era un mar de arena hasta donde alcanzaba la vista. No había montañas, salvo montículos de arena que de alguna manera eran más altos que otros. Los vientos de este lugar solo traían aire caliente y seco. El sol también lanzaba fuertes ondas de energía que alteraban la magia y confundían nuestros sentidos mágicos. Para un árbol como yo, este ambiente no me gustaba mucho. Podía imaginar mis raíces secándose, mi corteza desmoronándose. Pero mientras caminábamos y caminábamos, notamos que el sol comenzaba a ocultarse detrás de nosotros y los vientos se hicieron más fuertes, más fríos. Luego, la arena que antes estaba caliente dio paso a tierra tibia. Más tierra. Los vientos calientes ahora eran fríos. Y era una tierra de oscuridad. Allí vimos fortalezas llenas de demonios. No eran parásitos enanos como en Darkguard II, sino que las fortalezas estaban llenas de arañas demoníacas del tamaño de vacas con colmillos del tamaño de cuernos. Los demonios no eran el problema. No podían detectarnos. En cambio, lo interesante era la presencia de cadáveres relativamente nuevos. Se trataba de una fortaleza bastante reciente, con cadáveres que probablemente tenían algunos años. Enanos. Alka se sentó mientras examinaba un cuerpo. Los enanos normales lucharon y, de alguna manera, el cuerpo no se pudrió. En cambio, el cuerpo parecía disecado. La cara se arrugó. Es el aire seco, dijo Lumov. La fortaleza estaba diseñada con pozos y túneles profundos. Busquemos en los túneles. Si el clima es tan hostil, es probable que estén bajo tierra. Como Giro World. Las arañas demoníacas obstruían los túneles, pero al final no eran nada. Lumov y Alka se abrieron paso a través de los túneles y finalmente se encontraron viajando cada vez más profundo. Los túneles los llevaban al infierno y de regreso, y llegaron a un punto donde había una montaña de cadáveres enanos que formaban un muro infranqueable. Por supuesto, solo si uno no tenía magia. Los dos se teletransportaron más allá de la montaña de cadáveres y continuaron. Los túneles conducían más adentro y todavía había más cadáveres aquí. Al final, me llevaron a algún lugar. Una ciudad subterránea. Pero primero, un puesto de control. ¿Quién anda ahí? Gritaron dos enanos armados con hachas. Percibieron algún movimiento en los guijarros sueltos o en la tierra de los túneles, pero no lo suficiente como para detectarlos. Alka y Lumov estaban encapuchados y simplemente pasaron junto a ellos. Ellos se quedaron mirando. Qué extraño, murmuró uno de ellos mientras se acercaba al charco. ¿Por qué se movió el charco si no había nadie? Hogar de unos 50 o 60 mil enanos excavados en túneles. Allí tenían un gran pozo central que extraía agua de las profundidades. Además, había cristales mágicos repartidos por grandes partes de la ciudad que producían luz, y también cristales que producían aire. Estaban gobernados por un rey, un guardián de la ciudad. El guardián de la ciudad era un enano muy viejo y, por lo que yo recordaba, los enanos vivían generalmente entre 200 y 300 años. Pero Lumov, a través de sus sentidos, pudo estimar aproximadamente que el hombre tenía cerca de 1000 años. En esta ciudad se conservaban muchos registros antiguos. Se la conocía como Stragmar y, curiosamente, pronto descubrimos un objeto en el centro de la ciudad similar a uno que habíamos visto antes. La lente de enfoque de línea ley de los enanos marmarianos, ubicada debajo de las cámaras del guardián de la ciudad, latía y aún poseía una fuerte energía mágica. Antigua, pero a diferencia de nuestra lente de enfoque de línea ley, esta aún conservaba un gran nivel de poder. La sangre de los caídos. Sostenía en su mano un cuenco de sangre y la derramó sobre la reliquia. La reliquia zumbaba mientras la sangre fluía a su alrededor y sentíamos pequeños aumentos en el poder de la reliquia. La ciudad sobrevivió, pero no prosperó.
Las arañas las atacarían si las descubrían y, aunque los enanos enviaban con frecuencia grupos de exploración para explorar la superficie, estos grupos tenían instrucciones de evitar conducir a las arañas demoníacas hacia cualquier nueva salida que encontraran. Se construían túneles todo el tiempo, cada uno con trampas y defensas. La terquedad de los enanos parecía haberse apoderado de ellos, y esa gente no era como los ularanos. Los ularanos habían renunciado al mundo de la superficie. Los señores se conformaban con ser los amos de sus guaridas subterráneas, lejos de los demonios de la superficie. Pero los enanos de Darkguard III no lo hicieron. Lumos y Alka pronto descubrieron la presencia de múltiples ciudades enanas de ese tipo, unas 20 esparcidas por todo el mundo. Habían estado atrapados durante los últimos 10 o 20 mil años, pero la superficie seguía siendo una tierra que siempre habían buscado recuperar. Estos guardianes de la ciudad contaban historias de sus antiguas leyendas, de cuando eran habitantes de la superficie, y los enanos tenían historiadores dedicados que registraban su pasado y construían registros masivos sobre lo que habían logrado. Un mito para inspirar a su gente a seguir adelante. Tal vez se debiera a esta diferencia entre los ularanos de Snake y los enanos y la forma en que veían sus registros históricos. Los enanos, como habíamos visto en muchos mundos, valoraban mucho su pasado, y eso se convirtió en su fortaleza en tiempos difíciles. Los ularanos estaban menos en deuda con él y por ello se adaptaron a su nueva situación. Los dos regresaron a Treone y se prepararon para nuestros siguientes pasos. Además, este año tuvimos 3 reyes demonios. 2 más tarde de lo esperado y 1 más temprano de lo esperado. Los 2 mundos posteriores fueron Sarpi y las grandes estepas. La aniquilación del rey demonio se desarrolló sin problemas y también agregamos a los 2 nuevos héroes, Sandra y Perry, para apoyar el esfuerzo bélico. Los 2 estaban muy nerviosos por enfrentarse al rey demonio en Sarpi. El primer rey demonio al que se enfrentaron estaba tan debilitado que este segundo rey demonio sería su verdadero desafío. Cometieron algunos errores aquí y allá, pero la sensibilidad innata del héroe hizo que se salvaran de los problemas. Lumos también estaba cerca, en caso de que el rey demonio quisiera probar su habitual arma nuclear de fin de vida. Los dueños de los dominios se ocuparon de los reyes demonios de las grandes estepas y luego de Landas. El rey demonio de Landas llegó antes de lo esperado y los elfos nativos entraron en pánico. La idea de otro desastre como el del rey demonio anterior todavía estaba fresca en sus mentes. Las fuerzas defensivas se prepararon para la batalla, pero con los dueños de los dominios cerca, la guerra terminó rápidamente. Aún así, después de los intensos preparativos que hizo la milicia local, mucha de esta energía quedó sin utilizar. Por lo tanto, organizamos una expedición militar a los mundos demoníacos para que la milicia nativa clasificara su energía no gastada. ¿Has pensado en lo que querías? Le preguntó a Eon a Ebon, y el caballero pareció dudar. Habían pasado años y, aún así, Ebon seguía postergando su elección. ¿Me imaginas como un maestro, Aeon? Replicó Ebon. El caballero era un practicante diligente, practicaba combate con frecuencia incluso por su cuenta y también se lo veía regularmente en las diversas mazmorras de líneas místicas de nuestros mundos. Su presencia era a menudo como guía, un papel que tal vez se parezca al de un maestro. Pero la forma en que uno se percibe a sí mismo no es la misma que la forma en que el mundo y los demás lo perciben. Yo no lo creo, pero tú debes imaginarte quién quieres ser. Esta elección es muy personal. No somos nosotros quienes viviremos con esas elecciones, eres tú quien las enfrentará. Y te imaginas correctamente. He servido como caballero durante décadas, y aún así, todo este tiempo lo he dedicado al frente. Un maestro para los jóvenes estudiantes? Creo que no es para mí. Ebon asintió. Por eso creo que el caballero del castillo es una mejor opción para mí. Entonces, ¿por qué vacilaste? Era una pregunta tonta. Al final, siempre era otra cosa. Quizás, solo quiero ver qué pasa cuando lo haga. Tal vez, después de que me negaran mi dominio durante tanto tiempo, pensé que debería disfrutarlo y dejar que la elección se prolongue hasta que finalmente lo supere. Fue decisión suya y se echó a reír. Y reír. Parecía que se reía para liberar una frustración que había guardado durante mucho tiempo. Esperé y trabajé duro durante décadas. El sistema puede esperar unos años. Muy bien. Al final, Ebon lo dejó así. ¿Era esta su manera de vengarse del sistema? En pocos años, el nuevo continente de Twinspace ya estaba poblado en una cuarta parte, principalmente por los creyentes del templo de Aeon.
Estos tenían una enorme ventaja porque los sacerdotes y druidas aeónicos eran expertos en la purificación de las tierras corruptas. El poder de Ollía era tan fuerte que ella sola podía limpiar un área del tamaño de una ciudad de plaga demoníaca con un solo uso de sus poderes sagrados. Expeditions Landing creció enormemente en los últimos años y se convirtió en el principal puerto de escala para buscadores de gloria, aventureros y cazadores. Muchos llegaron al nuevo continente con la esperanza de encontrar un tesoro escondido bajo el lodo de la corrupción demoníaca. Esta oleada de migrantes ayudó a aliviar las tensiones provocadas por el hacinamiento en el viejo continente, pero este seguía siendo un lugar muy superpoblado. La escasez de alimentos seguía siendo un problema, aunque se habían producido mejoras. Expeditions Landing también reclutó a un gran número de agricultores para iniciar exportaciones de alimentos a gran escala. Las tierras del nuevo continente eran extremadamente fértiles y el exceso de alimentos producidos por el nuevo continente ayudaría a aliviar las tensiones alimentarias de los creyentes del templo. Los sacerdotes comenzaron a predicar sobre la administración y la forma de gestionar adecuadamente las tierras para evitar la sobreexplotación. Es probable que hace mucho tiempo el viejo continente fuera igual de fértil, pero siglos de sobreexplotación y extracción lo convirtieron en la cáscara que es hoy. La gente de Twinspace, muchos de ellos provienen de orígenes modestos en el viejo continente, agricultores, soldados y otros de estatus similar. Llegaron al nuevo continente en busca de riqueza, pero la riqueza está a su alrededor. Los agricultores no sabían cómo manejar la fertilidad de la tierra. Las habilidades y métodos utilizados para cultivar en tierras secas y casi estériles eran muy diferentes a los de las tierras fértiles. Ollía tuvo que recurrir a la experiencia de los druidas y agricultores de Treome para ayudar a los colonos y pioneros en el nuevo continente. Se trataba de un problema de excesos. En esos suelos superfértiles había que lidiar con otros problemas, como los insectos, el uso limitado de ciertos tipos de fertilizantes que a menudo alteraban el equilibrio natural de la tierra y la gestión del agua. En las antiguas tierras estériles, podían echar cualquier cosa a la tierra y ésta absorbería cualquier exceso. En otras palabras, plantar como antes a menudo envenenaba sus cultivos, porque el entorno natural ya podía proporcionar lo que los cultivos necesitaban. Incluso la inflación era un aspecto en el que teníamos que pensar y gestionar con cuidado. Se encontraban cristales y gemas con tanta facilidad que notamos que algunos de los nativos los trataban como si fueran desechables, en lugar de utilizarlos con cuidado. Sabíamos que estos cristales solo abundaban ahora, pero en cuestión de décadas las fuentes fáciles de estas gemas se agotarían y la escasez volvería. Por lo tanto, el racionamiento y la gestión adecuada de estos recursos eran clave. En lo que respecta a la gestión de estos recursos cíclicos, descubrimos que los enanos y los habitantes de los árboles, en general, tenían un mejor historial. Era bastante extraño que muchos habitantes de los árboles tuvieran una inclinación genética hacia los cambios de estación, por lo que para ellos, almacenar el excedente para usarlo durante la escasez era algo natural. Los enanos, que históricamente también eran grandes mineros, también comprendían que la naturaleza de los metales se agotaba después de un tiempo. Para las otras razas, este tipo de conceptos necesitaban enseñarse y recalcarse durante años. Entonces, enviamos a señores y líderes arbóreos del FTC a Twinspace para ayudar a administrar estos nuevos asentamientos y controlar la necesidad innata de los colonos de cosechar y consumir todo lo que pudieran. Ollía, entonces, creó el primer fondo de preservación de recursos del nuevo continente, e hizo que mis árboles gigantes auxiliares funcionaran como un árbol de conservación a largo plazo de estos recursos. Una parte de estas gemas y metales preciosos se redirigieron al tesoro para su uso futuro. La incorporación de expertos y líderes externos generó fricciones entre los fanáticos y la orden, por lo que necesitábamos que los sacerdotes lubricaran en gran medida las interacciones. Un punto clave que Ollía enfatizó fue que los líderes locales necesitaban ser entrenados para reemplazar a los funcionarios de la orden traídos desde lejos. Sin la transferencia de conocimiento y un compromiso para asegurar que los nativos del espacio gemelo eventualmente liderarían su propia organización, causaría insatisfacción a largo plazo. También apestaría a colonialismo si los líderes de Twinspace fueran siempre alguien de otro lugar. Ollía, por lo tanto, tenía mucho que hacer. Principalmente, seleccionar, promover y entrenar a fanáticos que pudieran asumir posiciones de liderazgo y tratar conmigo directamente.
Tal como estaban las cosas, el lugar de Ollea como la voz de Dios que trajo consigo los asentamientos del nuevo continente significaba que tenía el peso de los logros y el éxito para justificar su liderazgo. Cualquier líder designado, especialmente de otros mundos, no tendría esa misma historia y pedigrí. Aunque Ollea ahora era inmortal y podía ocupar ese papel para siempre, necesitábamos sus habilidades y capacidades en otro lugar y, además, era poco probable que la propia Ollea quisiera seguir siendo líder de Twinspace para siempre. Necesitábamos empezar a prepararnos para la sucesión del liderazgo, incluso si el trabajo de desarrollo del nuevo continente estaba apenas en sus primeras etapas. Emperador Eranuel, veo que lo has hecho bien. La aparición de Lumooth en Shashan fue recibida con una comida. Eranuel parecía feliz de verlo y los dos se abrazaron brevemente. El imperio sagrado agua de Eranuel se expandió hasta abarcar 10 ciudades y contaba con una fuerza fuerte y permanente. Pero los desafíos de los cambios estacionales de Shashan pusieron obstáculos importantes para la expansión. Incluso trasladar fuerzas de un lugar a otro requería mucho trabajo. Olivia también estaba allí y lucía tan impecable como siempre. Parecía un poco más fuerte, había ganado algunos niveles más. Saludos para ti también, suma sacerdotisa. Ya que estás aquí, Lumooth, quiero negociar un envío más grande de personas y bienes desde nuestro mundo, dijo Eranuel. Tal como estaban las cosas, el movimiento de bienes de Eranuel entre los dos mundos era bastante limitado. Había 2 pasos para trasladar bienes o personas. Desde la casa del árbol hasta el mundo nodo más cercano y desde el mundo nodo, un portal de vacío a Shashan. ¿Alguna razón en particular? Mi expansión requiere más equipo militar. Te pido que lleves estos mensajes a mi consejo de regentes y que comiencen la producción. El consejo del regente tiene sus propios mensajes. Lumooth le entregó una carta al emperador. Expresaban su frustración por la ausencia del emperador y las recientes facciones disidentes que denunciaban las acciones del emperador como heréticas. Quieren que regreses. Al diablo con ellos, maldijo Eranuel. Pueden nombrar un nuevo emperador si así lo desean. Solo después de que hayas acabado con los estados extinguidos, dijo Lumooth, sonriendo. Esos nobles inútiles. El emperador se cubrió la frente con la palma de la mano. ¿No pueden mantener unido a un país? No es tan fácil sin tus habilidades, emperador. Se sentó y pensó en ello por un momento y se preguntó, ¿puedo enviar a Olivia? La divinidad prestada de Olivia debería ser la respuesta perfecta para estos herejes tontos. Olivia parpadeó. ¿Eso no es lo que acordé? Eranuel añadió. ¿No quieres visitar el mundo natal de Roon? Es la base de Aeon y donde puedes sentir lo que es estar al lado de otra divinidad en plena guerra. Estar cerca de Lumooth es suficiente, replicó Olivia, y tenía razón. El modo avatar de Lumooth recreaba la misma sensación. Yo sostengo que estar en ese valle en llamas es una experiencia en sí misma, replicó Eranuel. No quiero irme. Mi gente aquí me necesita y, honestamente, tengo más cosas que hacer aquí. Hay problemas que tengo que resolver. Eranuel reclutó a muchos soldados y tomó prestados muchos elementos de nuestro manual. Instituyó reformas civiles y sociales y utilizó sus habilidades de emperador para crear beneficios para su pueblo que las otras ciudades-estado de Shashan no tenían. Shashan, un mundo con ciudades-estado fragmentadas separadas por desiertos, nunca había visto un imperio. Tampoco había una forma real de controlar las ciudades-estado fragmentadas sin un conjunto especial de poderes. Eranuel, como emperador, creó la primera serie de portales para conectar las distintas ciudades. Fue un gasto elevado, que solo fue posible gracias a un conjunto de recursos proporcionados por Olivia y los mundos del núcleo de agua, pero que era necesario para que funcionaran como un imperio cohesionado. Dígales que no. No voy a volver. Olivia, ve en mi nombre, dijo Eranuel. No, ordenó, y Lumooth sintió que el emperador usaba algún tipo de poder sagrado sobre la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa se retorció mientras aumentaba sus propios poderes para resistir. Pero al final se rindió. Un emperador sagrado era otra cosa, y suspiró. Está bien. Tendré algunas palabras desagradables sobre ti cuando regrese. Estoy deseando que lleguen, se rió Eranuel. Fin del capítulo 328.